Hola Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Santiago Molina? Muy bien, gracias. ¿Vos? Muy bien, es un gusto para mí estar en tu casa. Gracias. Es un gusto para mí también revivir el espíritu de la radio, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, sí. Es lo que realmente. conversamos antes de empezar este ciclo. Le cuento a la audiencia. Sí, Es un ciclo que hemos decidido con Santiago inaugurar con este primer programa, en donde básicamente lo que vamos a buscar es eso, revivir el espíritu de la radio. sí. Y eso significa muchas cosas. Eso significa muchas cosas. Por ejemplo, compartir ideas. Sí. Aparte, ahora la radio está como muy bastardeada. Aparte con todas las publicidades que hay entre medio, esta va a ser una sesión radiofónica sin reclamos, sin pausas. Exacto. Y entre los dos vamos a llegar a comprendernos realmente bien. Vamos a arribar a nuevos puertos. Nuevos puertos. Con toda la fluidez propia de una transmisión en la cual no va a haber interrupciones de tandas publicitarias ni todo ese Exactamente. tipo de cosas, porque no dependemos del sistema, básicamente. Del sistema, Estamos exactamente. haciendo un programa de radio independiente. Independiente. No dependemos de ninguna radio. No para ninguna decirlo radio, ningún simplemente. sponsor, nada. Exacto, no trabajamos para Radio Continental, no trabajamos No, para para Radio Mitre. Mitre, para Radio Rivadavia, ni Claro. para ninguna radio. Claro. Es revivir el espíritu de la radio desde fuera de las radios convencionales Comerciales, y sí. comerciales, digámoslo así. Bueno, vamos al grano. Vamos al grano. ¿Qué opinás vos de la economía No, primero antes de hablar de economía, hablemos de políticas de Sudamérica, Uh-huh. entre los países de Sudamérica. ¿Qué opinás vos? Porque vos sos... Yo soy licenciado en Ciencia Política y profesor en Ciencia Política. Ajá. De todas maneras, le quiero aclarar a la audiencia que esto de revivir el espíritu de la radio también tiene que ver con un espíritu de libertad que va a implicar abordar distintas temáticas. Es decir, el hecho de que yo sea un licenciado y un profesor en ciencia política Sí. no va a significar para mí ningún límite en términos de las temáticas que vamos a estar abordando en nuestro programa. Claro. En este momento vamos a conversar de política y tal vez en un rato estemos hablando de otra cosa completamente distinta, porque esa miscelánea, creo yo, que tiene que ver con este ida y vuelta tanto entre nosotros como con respecto a los distintos temas que vamos a abordar, le va a dar gracia al programa, le va a dar un sello distintivo. Claro. La política en Sudamérica. La política en Sudamérica hoy día, yo creo que estamos en un momento en el cual, al igual que en el resto del mundo, Sí. la onda expansiva de la pandemia está haciendo lo suyo en términos de popularidad de los gobiernos, no solo en América Latina, en el mundo en general. ¿Y qué quiero decir con esto? La pandemia ha debilitado a todos los gobiernos que tuvieron que atravesarla, incluyendo el gobierno argentino, Incluso. en mayor o menor medida. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos los gobiernos que han atravesado la pandemia han sido derrotados en elecciones? No. Hay gobiernos que han salido airosos del desafío de la pandemia, más o menos airosos, y hay otros gobiernos, muchos, no te sabría decir, no quiero dar cifras porque tampoco las tengo a mano, pero ha habido muchos gobiernos que han salido muy mal parados de la pandemia. O sea que la tendencia ha sido a debilitar a los gobiernos, ¿no es cierto? Es decir, la pandemia ha debilitado a los gobiernos, ¿por qué? Bueno, por una cuestión evidente, que es que la pandemia, pero sobre todo las cuarentenas, ¿no es cierto?,
que se llevaron adelante con mayor o menor duración en el tiempo y también con mayor o menor intensidad con respecto a lo duras o no que fueron estas cuarentenas, estos cierres, han generado una situación social y económica muy compleja. Es decir, han complicado el cuadro social y económico en el mundo en general, pero claro, el punto de partida no es el mismo. No es lo mismo un país como la Argentina, que ya tenía una inflación muy alta, que tenía problemas de déficit fiscal, de endeudamiento, problemas sociales, es decir, problemas sociales y macroeconómicos, que países que estaban mucho mejor desde lo macroeconómico y en algunos casos también mucho mejor o mejor desde lo social, ¿no? Estados Unidos, Suiza, Suecia, por ejemplo, ¿no es cierto? Los países del primer mundo, evidentemente, tanto desde lo macroeconómico como desde lo social, estaban mucho mejor parados para hacerle frente a la pandemia. En el caso de Sudamérica, hay que ir viendo, o habría que ir viendo cada caso en particular. Yo no me animo a hablar de Sudamérica tomando la región sin hacer distinciones, porque no podría. Sudamérica es una región, digamos, muy heterogénea. Eso es lo primero que yo me animo a decir. ¿En qué sentido lo digo? Hay países, exacto, porque hay países, fíjate vos, no, pero además fíjate vos. Por un lado tenemos una Sudamérica mayoritariamente hispana en términos de su origen, cuando hablamos de la colonización, ¿no es cierto? La colonización española ha predominado. Exacto, ha predominado en Sudamérica, excepto en Brasil, donde se trató de una colonización portuguesa. Los bandeirantes. Exactamente. Y hay 3 pequeños países que también se salen de esta regla de lo que ha sido la colonización española mayoritaria, o el caso de Brasil, que en cualquier caso se trata de colonización ibérica, ¿no es cierto? Porque tanto Portugal como España forman parte de la península ibérica. Pero en el caso de las Guayanas, que son esos 3 pequeños países que están al norte de Brasil, la colonización ha sido, en el caso de la Guayana británica, obviamente una colonización inglesa, en el caso de la Guayana francesa, Francia, y en el caso de Surinam, Holanda. También en América Central hay un país que no tuvo un proceso de colonización, digamos, hispano, que es el caso de Belice, que tengo entendido que también se trata de un país colonizado por los británicos originalmente, al igual que en muchas de las islas del Caribe. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. La política en Sudamérica hoy día es una política compleja, heterogénea. Tenemos gobiernos como el gobierno de Lula, que podríamos decir de una izquierda moderada, pragmática, que salió muy bien parado después de una elección bastante buena en la que ganó. ¿Qué decimos cuando decimos pragmático? Bueno, yo creo que Lula es un pragmático en el sentido de la flexibilidad frente a los desafíos que presenta la realidad social, la realidad política, la realidad económica de un país, los desafíos diarios que presenta esa realidad. Y el pragmatismo tiene que ver con una lectura fina y lúcida de esa realidad para operar sobre esa realidad buscando resultados, buscando buenos resultados. Hay toda una filosofía pragmatista, como se la llama, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto de buscar que haya una buena conexión entre el pensamiento y la acción, y entre la acción y el pensamiento, que no haya disociaciones entre ambas esferas, ¿no es cierto? La esfera del pensamiento y la esfera de la acción tienen que retroalimentarse para poder, digamos, hacer que las cosas sucedan en el sentido buscado, digámoslo así. Sí. Y yo creo que en ese sentido Lula es un pragmático
A diferencia, por ejemplo, de Cristina Fernández, que a mí me parece una persona que ha sido bastante pragmática en lo político, pero no así en otras esferas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la esfera de la política económica no la considero una persona pragmática, la considero una persona bastante rígida, inclusive limitada. Lula es un pragmático en todo sentido, ¿no es cierto? En todo sentido. Es decir, Lula, creo yo, es pragmático en lo político, en lo electoral, digamos, pero también en lo que tiene que ver con la política económica, ¿no es cierto? Como Perón, por ejemplo. Perón no tuvo ningún reparo en hacer un giro importante de su política económica allá por 1951 o 1952, cuando consideró que el modelo económico que había aplicado hasta ese momento estaba virtualmente agotado. Ese tipo de giros Cristina no los ha hecho durante la etapa kirchnerista, ¿no es cierto? Y recuérdame, o haceme entender, ¿cuál es el giro que pegó Perón? ¿Con qué venía gobernando y a qué giro se Bueno, esto para la gente joven, sobre todo, que no conoce mucho de la historia argentina, les cuento un poco que Perón, desde el momento que asume como presidente, lleva adelante una política industrialista muy definida, que tenía que ver con financiar el desarrollo, sobre todo de la industria liviana, capturando renta del sector agropecuario, del sector agroexportador, sobre todo, a través del IAPI, que era un organismo estatal que se creó justamente para poder capturar esa renta, ¿no es cierto? En detrimento de la ganancia de los sectores del agro, del agro, tanto productores como exportadores, ¿no? Luego Perón, de alguna manera, advierte que se le había ido la mano y decide revertir esa política. Cristina jamás hubiese hecho algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Vos te la imaginás a Cristina bajando las retenciones, por ejemplo? Las retenciones a la soja, al maíz. No, lo consideraría una rendición, ¿no? Por la mirada que tiene, la mirada que tiene de la política. Perón, en cambio, en esta época en la que hace un giro de la política económica, decide justamente mejorarle la renta al sector agroexportador. Entre otras cosas, también decide fomentar fuertemente las inversiones extranjeras y hace un acuerdo con la California, también conocida como la Standard Oil, si no me equivoco, que era una empresa petrolera importantísima norteamericana, y ese acuerdo tenía que ver con inversiones para lo que es la producción de petróleo y de combustibles, que requiere inversiones muy grandes, que no pueden, mejor dicho, esas inversiones concretarse a través de empresarios locales. Es necesaria la inversión extranjera, y por eso Perón hace esos acuerdos, y eso le genera problemas con los sectores nacionalistas que veían con malos ojos ese giro, ¿no es cierto? Entonces, ese giro implicó mejorarle la renta al sector agroexportador, hacer acuerdos, por ejemplo, con empresas norteamericanas para fomentar la inversión extranjera, tratar de mejorar la productividad. Perón empieza a hablar de productividad, empieza también a ajustar las cuentas públicas, es decir, hay una política en alguna medida más ortodoxa en materia fiscal, es decir, en materia de gasto, reducción del gasto para bajar la inflación, y lo consiguió, porque Perón se había dado cuenta que se le había ido la mano también con el tema del gasto público. Es decir, Perón se había dado cuenta que el incremento del gasto público había dado lugar a una inflación demasiado alta, que de todas maneras era mucho más baja que la que tenemos ahora. Claro. Pero había subido bastante, ¿no es cierto? Había subido desde niveles muy bajos cuando surge el peronismo a mediados de los 40, la inflación en la Argentina era muy baja, y empieza a subir, y cuando llega al 30% anual hacia 1980
1950, 1951, no me acuerdo exactamente la cifra, Perón decide bajar el gasto público, hacer un ajuste, digamos, y baja la inflación, y baja bastante, logra bajarla bastante. Es decir, que el programa económico de Perón durante esta segunda etapa, este programa económico que era diferente al primero, es exitoso en términos de el descenso de la inflación, etcétera. Pero el problema fue que Perón en aquel momento, producto de ese giro en la política económica y producto también de problemas que tuvo con la Iglesia, se debilitó. Se debilitó. ¿Por qué? Los problemas con la Iglesia le generaron básicamente la pérdida del apoyo de la Iglesia. Que en ese momento era un actor político gravitante la Iglesia. Muy importante. La Argentina era un país muy corporativo, lo sigue siendo, pero en aquel momento lo era más aún. La Iglesia y el ejército tenían mucho peso en la política argentina, muchísimo. Perón asume con el apoyo de la Iglesia. Gana las elecciones en 1946 con el abierto apoyo de la Iglesia y con la enseñanza religiosa como una de las banderas de aquel momento, del peronismo de aquella época. Luego, Perón empieza a tener problemas con la jerarquía eclesiástica a partir de cuestiones de su vida privada, que son criticadas por muchos miembros de la jerarquía eclesiástica, y eso a Perón lo lleva a tomar decisiones que irritaron fuertemente a la Iglesia, como la ley del divorcio, por ejemplo, y otras posiciones que generaron un conflicto muy fuerte entre Perón y la Iglesia. Y al mismo tiempo, sectores nacionalistas toman distancia de Perón, producto de estas decisiones que él toma en materia de política económica. En ese momento, la pérdida del apoyo de sectores nacionalistas y el distanciamiento de la Iglesia dejan a la coalición peronista desarticulada. Perón, de todas maneras, seguía teniendo muchísimo apoyo popular, a diferencia de Cristina, por ejemplo. Para ver las diferencias, por ejemplo, entre Cristina y Perón, ¿no es cierto? Perón, aún en ese momento de crisis, de desarticulación de la coalición populista o la coalición peronista de la época, que va a terminar en un golpe de Estado en 1955, seguía siendo un líder muy popular. Perón ganaba las elecciones ampliamente. Nunca fue eyectado del poder a través del voto. Claro. A diferencia de Perón, Cristina hoy, por ejemplo, tiene muy malos números en términos del apoyo de la sociedad. Sí, ahora. Sí. ¿Y por qué no se ha presentado? Vamos a decir las cosas como son, independientemente, chicos, independientemente de lo que cada uno piense. Yo respeto todas las ideas, respeto a los kirchneristas, cristinistas, peronistas, a la gente de izquierda, a la gente de derecha, yo respeto todas las ideas, pero acá hay que decir algo. Cristina decidió no presentarse porque sabía que perdía las elecciones. Ahora, como ella no quiere reconocer eso, prefiere decir que no se presenta porque está proscrita, lo cual no es cierto. Ella está habilitada para presentarse. Claro. Ella podría haberse presentado si hubiese querido, ¿cierto? Ella decidió no competir porque no quiere exponerse a una derrota, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay muchas diferencias entre Cristina y Perón. Independientemente, no vamos a comparar. Independientemente de lo que cada uno piense, no se puede comparar el liderazgo de Perón con el liderazgo que ha ejercido Cristina, que es un liderazgo en declive, por otra parte. Claro. No quiero decir con esto, no se ofendan los muchachos que la quieren a Cristina, los muchachos de la Cámpora o los que militan en la Cámpora. Hay gente bien intencionada que hace política y que realmente cree fervientemente en el relato kirchnerista, ¿no es cierto? Aunque usted no lo crea. No se enojen, pero la realidad es que
no podemos comparar un liderazgo con otro. Ahora, no. yo no estoy diciendo con esto que Cristina vaya a desaparecer del mapa político, que vaya a dejar de hacer política como pasó con Menem en 2003. Yo no estoy diciendo eso, hay una diferencia. Menem en 2003 quedó game over, completamente. Claro. Quedó fuera de la cancha. Sí. Prácticamente ya no pudo hacer política, se refugió en el Senado para tener fuero, porque además tenía problemas judiciales también, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que la situación de Cristina hoy sea la de Menem de 2003. Yo creo que Cristina ha perdido mucha gravitación en el peronismo, creo que ya no lidera el peronismo, no lo lidera, porque liderar el peronismo es liderarlo en serio, no tener gravitación. Cristina es una dirigente que tiene gravitación, pero una cosa es tener gravitación y otra cosa es liderar, conducir. No es lo mismo. No es lo mismo liderar y conducir que tener gravitación. Cristina va a seguir haciendo política, Cristina va a seguir teniendo injerencia en el peronismo, eso desde ya, pero desde otro lugar. No desde el lugar de esa líder que con su dedo todopoderoso determinaba para dónde íbamos exactamente y tomaba represalias. Seamos sinceros, lo de Nisman dejó mucho que desear, esa investigación. Sí, eso va para otro programa, ¿no? Sí, Queda para un programa. Es verdad, tenés razón. Ahí hay que revisar también algunas cosas para tener mucha información escabrosa. Escabrosa. Pero bueno, ya volveremos en algún momento sobre volveremos, no, ya abordaremos ese tema. Bueno, creo que la sección política por hoy creo que estuvo bien. Sí, más porque que bien. Como este programa es un surtido, me parece que el análisis político creo que fue interesante. Bueno, eso lo determina la audiencia. Claro, pero estuvo bien. Estuvo bueno. Vamos a seguir conversando de otros temas porque no terminó el programa. No, claro que no. Quiero hacer una transición de escena. Esto va a... No quiero pifiarle. Bueno, no hacemos ninguna transición. Vamos así. Señora Cristina, no se ofenda. Yo no la subestimo. No. Señora Cristina, no la subestimo. Yo no la subestimo. Pero debo decir que usted debe estar un poco amargada porque el peronismo le bochó su fórmula, ¿cierto? Y su relato. Al final seguimos hablando de política porque es más fuerte que yo. El relato. Así que vamos a darle una vuelta de tuerca más. El eterno relato. Me faltaba una vuelta de tuerca. Porque me quedé con esto. Cristina enhebró, me quedé con algo que faltaba. Ella empezó a enhebrar un relato que tenía que ver con pasarle la posta de la conducción, digamos, del gobierno, digamos, ¿no? A los hijos de la generación diezmada. Claro. Estoy hablando de los hijos de los desaparecidos durante la última dictadura militar. Y entonces ella promovió a Guado de Pedro como precandidato a presidente con esta idea de que los hijos de la generación diezmada tomen la posta. Y eso significó todo un trabajo previo para instalar a Guado de Pedro como posible candidato presidencial. Pero ¿qué ocurrió? La fórmula que Cristina ideó, Eduardo Guado de Pedro, Juan Mansur, no prendió. No generó entusiasmo, generó mucho rechazo. Y el mismo peronismo se la bochó a la fórmula. Y yo, señora Cristina, yo sé que eso para usted ha sido muy doloroso, porque usted estaba acostumbrada a hacer y deshacer a gusto y piacere en el peronismo, pero de pronto ese peronismo que estaba como adormecido, porque usted, la verdad, lo manejó con una mano muy firme, con una mano femenina, pero firme. La verdad que de pronto ese peronismo que estaba como
no sé qué palabra usar, durmiendo una larga siesta porque Cristina indujo esa siesta, digamos así, claro, sí. digamos, para decirlo de alguna manera. De pronto se despertó y yo me sorprendí. De repente me entero que el peronismo le tira abajo la fórmula a Cristina. Es verdad. Y digo, pero acá está pasando algo. Acá pasa algo raro, digamos, porque esto no pasaba antes. No pasaba. Ahora, señora Cristina, no se preocupe. Usted va a seguir haciendo política y vamos a seguir hablando de usted mucho tiempo más. Mucho tiempo más. Eso va a ser inevitable. Durísimo. Así que no se preocupe, no se preocupe por esto. Siga tratando de demostrar que usted sigue mandando. Siga intentando. Mira, Santiago, que ella es creativa, Ella es creativa y siempre transmite mensajes, insinuaciones, con toda esa gesticulación que ella tiene, ¿no es cierto? Ella va a seguir tratando de demostrarnos a todos que sigue mandando. No, mi mamá no la puede ni ver. No, bueno, está ni bien. Por tele. Hay gente que la detesta y hay gente que la adora. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Qué te refiere Cristina Kirchner? Yo prefiero decirle Cristina Fernández, porque Kirchner para mí fue Néstor. Claro. Perdón, señora Cristina, creo que no hay problema que la llame Cristina Fernández. No hay problema. Me gustaría hacerle una entrevista a usted, porque vamos a decir la verdad, una entrevista con Pablo Dugan, o sea, todo bien, pero viste, Pablo Dugan, a ver, de un día para el otro, como Víctor Hugo, pasó de blanco a negro. Claro. Hay que tener un poco de credibilidad en la vida para que las entrevistas sean entretenidas. Entonces acepte una entrevista, acepte una conversación conmigo, señora Cristina, que yo no me doy vuelta como Pablo Dugan o como Víctor Hugo de un día para el otro. Yo pienso siempre lo mismo. Sí. Entonces al final es mejor eso que un hombre que pensaba una cosa y de repente lo contrata a C5N y piensa exactamente lo contrario. No, es un panqueque. Entonces, para mí... digamos las cosas como son. Un pancake. Yo le sugiero a Cristina que acepte entonces una entrevista con una persona que no le va... Bueno, que no le va a chupar las medias, como se dice en el barrio. Claro, sí. Perdón si uso una palabra, pero quiero decir que con una persona que no es un alcahuete. Bueno, chupar las medias está bastante bien. A mí, en el trabajo, cuando recién entré, decía, qué lindo, le decía todo el tiempo a los jefes y me decían, andá, chupaculos, me decían. Eso es agresivo. Eso suena feo, sí. Eso suena feo. Eso suena muy feo. Muy feo. Ya es. Yo lo que quiero decir es que no soy alcahuete de nadie. Muy bien. No soy alcahuete de nadie y entonces creo que eso está bueno, porque la alcahuetería nos limita mucho a la hora de hacer análisis político, por ejemplo. Sí. No te enojes, Pablo Dugan, disculpame, pero viste, a ver, todo bien, yo no te conozco personalmente, pero viste, lo mismo que Víctor Hugo, lo que pasa es que la voltereta de Pablo es más reciente. Claro. La de Víctor Hugo creo que fue allá por 2009, pero fue muy parecido, en el sentido de que pensaba una cosa y en 2 minutos hizo un giro de 180 grados. En el caso de Pablo, creo que tiene que ver con, bueno, nada, desde que lo contrató C5N seguramente... ¿Cómo está? Un buen contrato. Bueno, pero todos tenemos derecho a cambiar, todos tenemos derecho a cambiar de opinión, a tener una mirada diferente. Digo, a veces un buen contrato, a veces ni siquiera estoy hablando de una cometa. ¿Por qué ser tan mal pensado? No, yo no tengo pruebas, no me interesa. Pero un buen contrato sí. Sí, bueno. Un buen contrato sí, es que es difícil. Suponete que vengan los de C5N y me digan, Salvador, te contratamos y te pagamos por mes, pero sin cometa, nada raro, un contrato. Viene Cristóbal López y me dice, yo te contrato, Salvador, y te pago por mes una cifra monumental, y va a estar complicado. Todos tienen su precio. Es complicado. O sea, que al final me pongo en el lugar de Pablo Dugan y digo, bueno, hay que tener entereza y firmeza para decir no. En todo caso, bueno, no. Porque yo no podría ir a C5N y decir,
todo lo contrario a lo que digo. ¿Cómo Claro. hago? ¿Cómo hago? No sé. Puedo decirle, sí, ok, acepto el contrato, pero voy a decir lo que pienso. Sí, sí, claro. No voy a hacer alcahuete de nadie. Ah, bueno, pero Pero eso no, es el imposible, contrato, me voy a sacar claro, la el campera, contrato El contrato ya digamos, viene con implica... un pliego de sí. condiciones. Le saco la campera acá al aire, Ah, no sí, sé si debe es algo tener de calor, calor. pero bueno. Viene ya con un pliego de condiciones, de manera que no, que eso no lo aceptaría. Eso Claro. no lo aceptaría, eso no lo aceptaría. Bueno, ahora sí creo que la sección política me parece Sí, que se la hemos trabajado bien. ya está. Así que ya ahora seguimos esta conversación por otros carriles, digamos. Claro, claro, ¿No? Todavía tenemos un rato de programa. todavía. ¿Y qué? ¿Tu día de hoy cómo fue? Me levanté a las 8:29. Anoche me acosté tarde. Debo decirlo, me acosté tarde porque tuve una linda experiencia que fue participar de una comida y de una exposición en el Círculo de Armas. ¡Ay, qué bien! Sí, me invitó el señor Adrián Holt, Ah, el padre de mi mujer. claro. Me invitó, él es socio del Círculo de Armas, me invitó a una comida Que hay que ir con corbata, ¿no? hay que ir con traje y corbata, y previamente a la comida tuvimos la exposición de un gran historiador que se llama Eduardo Zimmerman, sobre la etapa el título era El camino a la independencia, o El camino hacia la independencia, no recuerdo exactamente el título de la exposición, que trataba justamente de toda la etapa de la historia argentina, que va de 1810 a 1820, pero también hizo un abordaje de las décadas posteriores, pero sobre todo de la etapa que va de 1810 a 1820. Muy sólida la exposición, me gustó mucho. Yo que vengo de la ciencia política, puedo dar fe que esta disertación de Eduardo Zimmerman fue brillante. Después él respondió algunas preguntas de algunos socios o algunas personas que decidieron hacer algunas preguntas. Y luego tuvimos la comida y posteriormente yo me quedé conversando con algunas personas que decidieron quedarse en el bar conversando, pero obviamente por una cuestión de respeto no puedo mencionarlas ni tampoco adentrarme en las temáticas que se abordaron, porque no me parece que corresponde. Exacto. Claro. Así que me acosté tarde porque obviamente la comida arrancó temprano. Primero tuvimos la exposición del historiador, de Zimmerman, y luego me quedé conversando con gente del Círculo de Armas y me acosté tarde. Me levanté, desayuné como siempre, estuve trabajando en la computadora, estoy buscando trabajo como docente porque estuve ejerciendo la docencia en el interior, en Ameguino. Le mando un saludo a todos mis ex alumnos de Ameguino, del colegio de Mariano Moreno, un secundario donde estuve trabajando más de un año. Más de un año. Sí, yo estuve viviendo en Ameguino 1 año y medio. No. Así que estoy moviéndome con todo lo que tiene que ver con la búsqueda laboral. Y además trabajo para una distribuidora de bebidas, así que mi día fue un día más, como tantos otros, dedicado a estas cuestiones. Y nada, después me fui a mi sesión de terapia y de ahí me vine para acá caminando, ¿no es cierto? Claro. Porque no era muy lejos. En realidad, sí, en realidad yo venía desde Arenales y Pueyrredón. Se me hizo un poco largo, me tomé un cafecito acá en Las Heras y en ese momento ya me dio fiaca seguir caminando y me tomé un colectivo que me acercó desde Pereira Lucena, creo que esa estaba yo, hasta
pero es Me acá tomé al toque, pero sí, pero me quise ahorrar alguna Claro. cuadra y me tomé el 110 que me dejó acá en Cerviño y Ruggeri, ¿no es cierto? Claro. Y de ahí caminé 2 cuadras, creo que son Claro. hasta acá. Bueno, pero creo que mi día, no sé qué más te puedo contar de mi día de hoy. Más o menos te resumí lo que fue mi día. Sí, fue un gran resumen. Un buen resumen. Qué bueno que fuiste al Círculo de Armas. La verdad que fue una experiencia buenísima, no lo conocía por dentro, es un edificio impresionante, construido por lo que me contaban en 1913. Otra Argentina, porque aquella Argentina que era el sexto o el séptimo país más rico del mundo hace 100 años, Un granero del poco mundo. más de 100 años, como digo, este edificio es de 1913, esa Argentina está presente en nuestra arquitectura. Claro, Eso es interesante, ¿no es cierto? Porque nuestra arquitectura no es la arquitectura de esta Argentina decadente de los últimos 50 años. Claro. La decadencia viene de más atrás, inclusive. No vamos ahora a decir cuál es la fecha, no claro. tiene importancia No eso, tiene y no da para otro programa en el Otro cual podemos programa, hablar de eso, sí. cuándo empieza la decadencia en la Argentina. Lo que sí te digo es que la arquitectura y sobre todo este tipo de edificios de principios del siglo XX reflejan esa otra Argentina, esa Argentina próspera, esa Argentina que estaba entre los 10 países más ricos del mundo. Claro. Eh, Sí, yo me acuerdo en esa época que estarían nuestros abuelos. Así es. Bueno, Que- mi abuelo, por ejemplo, en 1913 era muy joven, pero sí, es la época en la que ellos ya habían nacido. Claro, que se Claro. podía elegir los trabajos, estaban en roletes. Uno fijaba en el diario y elegía qué trabajo me gustaría agarrar. Era así, ¿no? Exacto. Así es. Sí, a mí me contaron eso y la verdad sorprendido, porque comparado con lo que hay ahora, que hay una escasez. Sí, yo te diría que el principal problema hoy en la Argentina no es el desempleo, sino el trabajo precario, Ah, el trabajo informal, el trabajo en negro, como se dice. ¿No es cierto? ajá, No se crea empleo privado de calidad, claro. ¿no es cierto? Ese es un problema, pero eso da también para por ahí conversarlo en otro momento, porque este programa de radio tiene como 2 capítulos. El primer capítulo es un poco más serio y tiene que ver con todas estas cuestiones de política, de economía, y después tiene este otro capítulo mucho más liviano, Más que libre. yo lo quiero arrancar ese capítulo conversando con vos un poco de música. Ah, de música. Sí, me sobre gusta. todo para la gente joven, Sí. que por ejemplo, la gente joven, yo tengo 46 años ya, Ah, mira. la gente más joven no conoce tanto de Sumo. Yo no pude ver a Sumo Ah, porque Luca Prodan falleció en 1987 claro. y yo tenía 10 años. De manera que cuando yo era adolescente me enteré de la existencia de Sumo, pero ya Sumo no No existía, existía. digamos. Sí existían las 2 bandas descendientes de Sumo, que son Descendientes. Las Pelotas y Divididos. Ah, no sabía. Claro. Después del fallecimiento de Luca Prodan, se forman estas 2 bandas a partir de la división de lo que era Sumo en ese momento. Entonces, Luca falleció en diciembre de 1987 y yo escribí sobre Luca. Escribí un texto sobre Luca Prodan, Ah, mira. que en otro programa voy a ver Lo si lo vas a imprimo traer, para sí. leerlo, o aunque sea leer algunos fragmentos. Claro. No Debe ser recuerdo- muy largo, ¿no? sí, no recuerdo ahora que... No recuerdo cuántas páginas tiene esto que yo escribí sobre Luca, pero en cualquier caso lo quiero compartir con la audiencia, entre otras cosas que he escrito. Así que después veo si lo leo entero o si es demasiado, por ahí leo algunos fragmentos. Has hecho un resumen por ahí. Exacto, yo me enteré de la existencia de Luca cuando tenía 18 años y empecé a comprar. Me acuerdo que el primer cassette que me compré en ese momento, el CD todavía no era lo que más abundaba en el mercado, ¿no es cierto? Me compré un cassette de Corpiños en la Madrugada, que fue uno de los mejores discos de Sumo, desde mi humilde punto de vista. Claro.
Así que Pero mi bandera, planchadita, planchadita, planchadita. yo ahora no me acuerdo si ese tema está en Corpiños en la madrugada o en otro de los discos, no importa. No hablemos de la discografía de Sumo porque no soy un experto en la discografía de Sumo, si bien me compré varias cosas. Sumo tuvo una existencia corta. Sí. 1981, 1982 a 1987. Pero fue música revolucionaria porque mezcló un montón de estilos. Absolutamente. Luca introdujo el reggae, el ska, sobre todo introdujo además una combinación de reggae, ska y punk y rock en general, porque lo suyo era como una especie de síntesis de lo que es el rock, el punk, el reggae y el ska, básicamente, ¿no? Claro. Él trajo todo eso a la Argentina en aquel momento y la verdad que eso dio lugar a una renovación, a una renovación del rock nacional, definitivamente. Claro. Contanos un poco vos para que la audiencia sepa. Yo podría hablar mucho de qué es lo que me gusta, porque yo estudié música, me encanta la música. Estudié música. Yo estudié un poco de composición musical. Bueno, Santiago, no sé si ustedes saben, canta bastante. Sí. Hace covers, sobre todo, muy buenos. En YouTube entonces, tengo un canal. Contanos un poco, en otro momento yo también hablaré un poco de mis gustos musicales. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que estás escuchando últimamente? Si es que estás escuchando algo. A mí me gusta la música en general y sobre todo el pop de los 80, el rock and roll de los 60, el rock nacional, por supuesto, y la música clásica. Me encanta la música clásica. Y actualmente lo que hay en la actualidad, lo que me gustó mucho que salió de tanta ¿cómo se llama? Cumbia y tanto eso es Miranda. Miranda me encanta. Todos los temas de Miranda. Todas las discografías de Miranda me encantan. Miranda es una banda que en su momento, digamos, tuvo mucho éxito hace unos 10 años aproximadamente, ¿no? Claro, puede que todavía siga teniendo protagonismo. A mí personalmente no es una banda que me guste, pero sobre gustos no hay nada. No hay nada escrito, exacto. Y además de Miranda, contame un poco algunas otras bandas que te gustan. Me gusta Michael Jackson, me gusta mucho. Muy bueno, muy buen artista. Sí. Muy buen artista Michael Jackson, sí. La verdad que... Es como, hay que juzgarlo por su arte, porque acá en otras áreas arte, sí. pueden ser... Absolutamente. Es como cuando decimos que Maradona fue un gran jugador del fútbol, tal vez el mejor de la historia, quién sabe, no voy a entrar en ese debate, pero dejamos de lado las cuestiones personales, porque no somos nadie para juzgar a nadie. No estamos acá para juzgar a nadie. A nadie. No es esa la idea de este programa. No, por supuesto que no. Eso no quita que tengamos nuestras preferencias, nuestras ideas, nuestras simpatías, nuestras antipatías, nuestras fobias, nuestras filias. Eso es otra cuestión. ¿Qué vendría a ser nuestra filia? Lo contrario a la fobia, digamos, lo que nos gusta. No sabía. O lo que amamos, o lo que... claro. Filia es amor. Exacto. Claro. Y además de Michael Jackson, ¿qué más? Contanos un poco. Bueno, me gusta Ricky Astley. No lo conozco. No sé si canta la de We'll Be Together Again. Eso es una música ochentosa, ¿no? Claro, sí, pop de los 80. No me acuerdo ahora. Me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Y Depeche Mode me encanta. Buena banda. Depeche Mode. También de los 80, ¿no? Sí. Después ¿cómo se llamaba? Curly. No,
UB40, No, no tengo eso. una banda de reggae conocida en su época. No, hablando de reggae, Bob Marley. Un grande Sí. Bob Marley. Bob Marley, es Bob buenísimo. Marley, la verdad, un homenaje, Sí. un homenaje para ese artista descomunal, ¿no? Descomunal, sí. Sí. Y bueno, y después, no, bueno, me gusta todo eso, 60, 80. ¿Te gusta Elton John? Sí, me gusta Elton John, sí. George Michael era muy bueno también. Sí, George ¿Viste ese Michael. tema de George Michael y Elton John que cantaron juntos? No. Ahora no me sale el nombre del tema. Ajá. ¿Querés que lo busque? Don't let the sun going down on me. Algo así dice el estribillo. Ah, no lo tengo. Bueno, la audiencia seguramente ya está al Ya tanto. está buscando. O ya está buscando. ¿Te gusta Rod Stewart? Rod Stewart me gusta, sí, me gusta. Fito, Fito Páez es buenísimo. Fito, gran artista Fito Páez, Claro. también creo uno de los grandes del rock nacional, junto sí, con Charlie. claro, me decís Fito y automáticamente lo asocio con Charlie y viceversa. La verdad, bien arriba, bien Sí. arriba en lo que tiene que ver con... Pero la verdad cometieron una vida de excesos. Y en la música eso es bastante Común, usual, sí. ¿cierto? También Calamaro tiene feeling, Ah, sí. tal vez en otro nivel en cuanto a músico, porque a ver, no lo estoy desmereciendo como artista, pero lo que digo es, Charlie como músico es un músico excepcional, un gran pianista. Creo que Fito Páez es un muy buen músico y es un gran compositor también, por supuesto, Charlie ni hablar. Me parece que en el caso de Calamaro rescato su feeling para cantar, me gusta, sus letras son interesantes también, Sí. qué sé yo, me parece interesante. El rock nacional tuvo mucho, ¿no es cierto? Los Abuelos de la Nada, ¿te acordás? Sí, Nito Mestre. Bueno, Anito Mestre, Sí. sobre todo tuvo una época también con Charlie, ¿no es cierto? Claro, sí. Peluca telefónica, ¿no fue Nito Mestre y Charlie? La verdad no lo tengo claro eso. Pero Gran canción. La Argentina tuvo muchas bandas. Una banda de rock legendaria, por ejemplo, Manal. ¿Manal o Maná? Manal. Maná no es argentina. Ah, es Y verdad, es es mucho más mexicana. reciente. Y Es mexicana. es más reciente. Ah, En cambio, Manal fue una banda de rock nacional de los años, de fines de los 60, principios de los 70. mira. Y también quiero rescatar a otro grupo de esa época, Orions. ¿Se acuerdan? No quiero quedarme aquí sentado. A ver qué pasa a mi alrededor. Estoy cansado de creer en todo. Sufrir por todo lo que no soy. ¿Y qué me importa de los deberes que me impone la sociedad? Si todo está dentro de mi mente y o de tu mente, oh, ¿qué más da? Ah, cantás bien, ¿Sí? no te tenía cantando. Sí, Bueno, muchas gracias. sí. Bueno, contanos algo más para ir cerrando el programa, porque Claro. yo hablé demasiado. Entonces, para darle un balanceo a este programa, Es que yo no hablo mucho, yo por ahí meto bocadillo, pero no, como que me cuesta seguir un hilo de sos algo más un que haga. entrevistador. Sí, velo así Pero si tenemos querés, que invertir los roles. Claro. Y yo te voy a entrevistar a vos también. Claro. Te tengo que seguir entrevistando para darle un cierre al programa. Porque ahora entramos en el cierre, ¿no es cierto? Claro. De este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, como nosotros Nosotros lo lo hemos disfrutado. disfrutamos mucho. Santiago es un gran artista. Quiero decir que valoro mucho todo su trabajo, todo lo que él transmite. La verdad es que
tu arte es un arte en el sentido más pleno del término, porque arte y libertad van de la mano. Bueno, muchas gracias, Y Salvador. yo noto esa libertad en tu arte, ¿no es cierto? Lo que vos transmitís. Claro, Aprovechando las nuevas tecnologías, además. claro. Algo que es muy usual. A ver, Santiago es más joven que yo. Yo soy como de la vieja guardia, ¿no es cierto? Nací en 1977, entonces soy de esa generación que todavía... Soy de la generación que fue viendo la transformación de lo que fue la revolución digital. Claro. A fines de los 80, principios de los 90. Cuando surgieron las computadoras personales. Exacto. En cambio vos sos de otra generación, sos de una generación que ya vivió con esa revolución ya bien madurada, Claro. ¿sí? ya bien establecida, ¿no? Claro. Entonces, quería decir eso, y bueno, quiero que vos puedas darle un cierre a este programa, a este primer programa, con lo que quieras decir o contarle a la audiencia. Bueno, yo tengo algunas anécdotas, pero lo que pasa es que todos los días cuando vuelvo de trabajar, o antes de ir a trabajar, o antes de ir a dormir, siempre hago transmisiones y comento las anécdotas. Por lo tanto, en este momento, una anécdota que tengo para contarles, sí, es verdad, es que vinieron unos hombres a cambiarme la persiana. ¿Has visto que es nueva? La persiana. No me percaté. Mira. Y hay una cosa que tenían que seguir arreglando, que claro, les pagué y nunca más volvieron. No me contestan el celular, las llamadas, nada. Así que ahora estoy viendo por otro lado, porque es una vergüenza. Es una vergüenza. No tengo palabras para... Sin comentarios. Sin comentarios, claro, manga de chorros. ¿Cómo fue tu día de hoy? Te hago la misma pregunta que vos me hiciste a mí. Sí. Mi día de hoy fue, digamos, medio monótono y pasivo. ¿Por qué? Te voy a explicar. Primero, antes de volverme monótono y pasivo, vino Suni. Suni es la chica Suni es la empleada. Claro, que... Eso yo lo sé, por eso se lo anticipo a la audiencia. ¿No es cierto? Es Sí. la señora que trabaja. Claro, acá. Que limpia y hace de todo, Suni. Me corta, es mi coafer, mi pedícula, mi manícula, mi peluquera, mi barbera. Es un Joker. Sí. ¿Se puede decir así? Se puede decir así, hace de todo, me cocina, me lava. Hablando de lavar, tengo que sacar la ropa que dejó secando, porque... esa es otra, me tiran cigarrillos de los pisos de arriba y me queman la ropa. A ver, le pido encarecidamente a los vecinos, acá en el barrio de Palermo. Paunero 2765. No, traten de ser considerados con el resto de la gente. Claro. No es agradable, ¿no es cierto? Piénsenlo dos veces antes de arrojar objetos en mayor o menor medida contundentes hacia el espacio vacío del aire porteño, del aire palermitano en este caso. Claro. Me puse un poco poético. Palermitano. Una figura poética para darle a esta cuestión tan sórdida un poco de color. Pero bueno, no está bueno, ¿no? No está bueno. ¿Querés darles un mensaje a tus vecinos un poco más directo? Porque lo mío fue muy elíptico. Bueno, un poco más directo. El tema es que me tiran los puchos, me queman la ropa y eso. Y vino Suni y después salí acá al barrio, varias ferreterías, hasta me fui a la pinturería a preguntar si tenían el número de algún herrero para que venga acá a casa, pero no tuve suerte. Y me estoy viendo la papada, lo gordo que estoy, es increíble. No me había visto de este ángulo nunca. Pero bueno,
Y después, no, encantado que hayas venido hoy. Estuve El esperando gusto gran fue parte mío. del día para que vinieras y hagamos esta charla. Yo también te quiero agradecer mucho que hayas puesto tu casa, tu estudio, en definitiva, que hayas, con esta generosidad que tenés, que me hayas permitido revivir el espíritu de la radio. Muy bien. Porque de eso se trata. Espero al menos que en alguna medida en este primer programa lo hayamos logrado. Si aunque sea un poquito de eso estuvo en el aire, Sí, yo ya me doy por satisfecho. sí. Así que queremos mandarle a toda la audiencia un cariño muy grande y decirles que ya estaremos nuevamente al aire próximamente. Bueno, Salvador, muchas gracias. Gracias a vos, Santiago, y hasta Y pronto. nos despedimos. Hasta luego.